falsa religión. Si alguien llega a escuchar estas palabras, les ruego que no intenten buscarme ni hacerme preguntas. Ya no soy la misma persona desde aquella noche. Así comencé mi confesión, con la voz entrecortada y las manos aún temblorosas por el recuerdo. Antes era jesuita, impartía clases de teología y filosofía en un seminario de Zapopan. Siempre creí que el mal se manifestaba en forma de tentaciones, no como criaturas con piel de reptil y ojos como serpientes. Me equivoqué. En 2017, un superior me invitó a una reunión especial en una vieja finca a las afueras de Guadalajara. Me aseguró que era un llamado superior, algo reservado solo para unos cuantos. Con ansias de sabiduría espiritual, acepté sin cuestionar. Al llegar, el lugar me pareció una broma de mal gusto, una construcción abandonada, sucia y corroída por la humedad. Sin embargo, en su interior había vehículos lujosos y personas vestidas de negro, como si asistieran a un funeral exclusivo. Me revisaron con detalle, me quitaron el celular y me hicieron firmar un documento que apenas leí. Sentí una mezcla de miedo y curiosidad. Pensé que asistiría a un rito raro o tal vez hereje, pero jamás imaginé lo que realmente sucedería. Nos condujeron a una sala subterránea con un aroma penetrante a incienso viejo y tierra húmeda. En el centro había una mesa de conferencia y un altar cubierto con un paño rojo. El ambiente era tan denso que costaba respirar. Las piernas me temblaban, pero no podía moverme. Entraron hombres con túnicas y, detrás de ellos, dos figuras enormes con piel verde oscura, como la de un lagarto. Me quedé paralizado. Uno giró su cabeza y me miró directamente. Sentí que mi mente se rompía. El superior comenzó a hablar en una lengua desconocida. Las criaturas asentían o emitían chillidos que me hacían vibrar los dientes. Según él, eran seres superiores, guías espirituales que venían a renovar la fe humana. No podía moverme ni llorar. Decían que las religiones estaban estancadas y que necesitaban modernizarse mediante el miedo, con discursos apocalípticos para tener a la gente bajo control. Los líderes religiosos eran solo peones en su tablero. Proyectaron imágenes, esquemas, fechas y símbolos extraños. Todo estaba planeado, cada falso milagro, cada predicción, cada discurso. Mi corazón latía con tanta fuerza que me dolía. Sentí que si decía una palabra, me mataban. Uno de los reptilianos se colocó detrás de mí, me tocó el hombro con su mano fría y me susurró algo que no he podido olvidar. Desde entonces no duermo bien. Me devolvieron al seminario como si nada hubiera ocurrido. Me entregaron dinero y una advertencia, aquello jamás pasó. En los días siguientes no podía oficiar misa, temblaba, sudaba y sentía náuseas ante las imágenes religiosas. Soñaba con esos ojos amarillos y esa voz que me decía que los humanos solo éramos ganado. Intenté continuar, pero ya no era el mismo. Al rezar, escuchaba susurros en mi mente. Empecé a ver sombras. Una noche descubrí arañazos en la pared junto a mi cama. Algunos hermanos me miraban raro, como si supieran. Uno de ellos, que también había dejado la orden, me veía con compasión, pero nunca se atrevió a hablarme. Perdí el apetito, bajé de peso y mis encías sangraban. Me sumergí en libros antiguos, releí la Biblia con otros ojos. Comprendí cómo manipulaban la fe, creando apariciones falsas, signos en el cielo y profecías ambiguas para infundir miedo. Cada supuesto milagro era parte de una obra teatral. Una tarde me citaron en un monasterio en las afueras de Tonalá. El ambiente era aún más denso. Me ofrecieron una bebida amarga. Empecé a alucinar. Luces extrañas, risas, la sensación de flotar. El reptiliano mayor se me apareció y me habló telepáticamente. Me dijeron que ya era uno de ellos y que si me oponía, borrarían mi existencia. Vi imágenes de mi familia sufriendo, de mi propio funeral. Me aterrorizó. Desde entonces asistí a reuniones nocturnas donde se planeaban campañas de miedo, falsas visiones, fines del mundo, mensajes divinos, todo para manipular y robar a través de fundaciones fantasma. Yo solo tomaba notas, temblando. Me usaban por mis conocimientos sobre la fe. Sentía que mi alma se marchitaba. Una madrugada, tras una reunión, salí al patio y me desplomé en el suelo llorando. Sentía que no había escapatoria. Pensé en huir. Empecé a escribir un diario secreto, anotando todo, nombres, símbolos, fechas. Lo escondía detrás de un retablo. Era lo único que me mantenía cuerdo. Temía que me descubrieran y me mataran. Con el tiempo, noté cambios físicos. Mi visión se desajustaba, tenía calambres, mi piel adquirió un tono verdoso. Me asusté al verme al espejo, mis ojos habían cambiado.
Entré en pánico, recé, pero sentí que Dios ya no me escuchaba. Una noche escuché un chillido. Salí al pasillo y vi a un hermano cubierto de sangre, sin piel. Gritaba mi nombre. Cuando me acerqué, vi que no tenía ojos. Otro hermano apareció y me ordenó callar, había sido castigado por dudar. Comprendí que la obediencia absoluta era mi única garantía de vida. Las reuniones se volvieron más crueles. Traían civiles, líderes religiosos. A algunos los lavaban el cerebro, otros no salían jamás. Yo seguía escribiendo todo en mi diario. Sabía que si lo descubrían, me matarían de forma lenta. Pero ya no temía morir, solo quería que la verdad saliera a la luz. Un día me convocaron al salón principal. Todos estaban presentes, incluso el reptiliano mayor. Mi superior me acusó de dudar. Me obligaron a confesar. Yo intenté negarlo, pero el reptiliano se me acercó y me olió. Luego gritó en un lenguaje que me hizo caer al suelo. Me ataron y proyectaron imágenes de mi familia amenazada. Me advirtieron que si no cooperaba, destruirían sus vidas. Grité, lloré, perdí el control. Me desmayé varias veces. Al despertar, seguían las amenazas. Al final me soltaron, era mi última oportunidad. Esa noche decidí escapar. Grabé mi testimonio con una grabadora vieja y envolví el diario y la cinta en plástico. Salí al pasillo temblando, crucé la finca y corrí al bosque. No era un sacerdote ni un traidor, solo un hombre desesperado buscando salvar su alma. Corrí hasta encontrar una carretera. Un trailero me recogió y me llevó a un pueblo cerca de Tepatitlán. Me escondí en una casa abandonada, casi sin comer, solo bebiendo agua. Cada ruido me hacía temer lo peor. Escribí cartas en cartones por si moría. Semanas después contacté a un viejo amigo que trabajaba con radios. Le envié el diario y la cinta con un niño vendedor de dulces. Le pedí que lo difundiera. Lo hizo. Poco después me envió un mensaje cifrado. El audio ya estaba circulando. Desde entonces vivo huyendo. Cambié de nombre, me rapé, voy de pueblo en pueblo. Siento que me persiguen. A veces sueño que estoy de nuevo en esa mesa, rodeado de esas criaturas. Me despierto empapado en sudor. Ya no rezo, no creo en nada. Solo me queda el miedo y el recuerdo de que la fe murió dentro de mí aquella primera noche. La religión que amaba se convirtió en una máscara para manipular y destruir. Yo fui parte de eso. Ahora soy un espectro, cargando una culpa sin redención. Si alguien escucha esto, les ruego que no confíen en milagros fáciles ni en profetas del miedo. No sigan a quienes dicen hablar con Dios para controlar. Yo me perdí buscando respuestas y encontré el infierno disfrazado de luz. No traten de salvarme. Ya estoy muerto en vida. Solo espero el día en que esas garras regresen por lo poco de humano que aún conservo. El reptiliano. Desperté sobresaltado, empapado en sudor, con la sensación de un susurro siniestro aún retumbando en mi oído: tú eres el elegido para conocer la verdad. Incluso ahora, recordar ese instante hace que mis manos tiemblen. Jamás en mi vida había sentido tanto miedo, ni siquiera durante los exorcismos más intensos en los que participé. Era como si algo helado y viscoso me hubiera tocado la nuca, dejándome una quemadura imposible de describir. La noche anterior, había tenido un sueño perturbador, un pasillo sin fin, cubierto con símbolos que no reconocía de ningún tratado demonológico. Desperté con el rosario destrozado entre los dedos, temblando. Al principio, creí que todo era producto del agotamiento por los ayunos y las vigilias prolongadas. Pero esa mañana, encontré un sobre negro bajo la puerta de mi celda en el Vaticano. Dentro, había una nota escrita a mano que decía: nos veremos en las catacumbas selladas esta medianoche. No traigas a nadie. La caligrafía era elegante pero extraña, como si hubiera sido escrita por dedos demasiado largos. El papel tenía un olor a incienso rancio mezclado con un aroma metálico que me provocó arcadas. Pasé el día caminando por los pasillos, tratando de mantener la calma. Sabía que, si alguien se enteraba de ese mensaje, podía terminar en un convento aislado o, peor aún, ser excomulgado en secreto. Intenté hallar respuestas en libros prohibidos, pero no encontré nada sobre seres reptilianos ni reuniones secretas bajo tierra. Solo sentía la constante presión de una mirada invisible sobre mí. Cuando llegó la noche, tomé el crucifijo y una linterna pequeña, y descendí por los pasillos ocultos usados solo por los monjes más antiguos. Al llegar a la puerta sellada que conducía a las catacumbas, noté que el sello papal ya había sido roto. El olor a tierra podrida me golpeó con fuerza. Descendí, repitiendo oraciones entrecortadas mientras sentía que el aire se volvía más pesado.
Al llegar al fondo, apenas iluminado por unas velas verdes, vi a un hombre de gran estatura, vestido con una túnica oscura. Su piel tenía un brillo oleoso y escamoso que brillaba como la piel de una serpiente. Sus ojos enormes y fijos me helaron la sangre, y al sonreír dejó ver unos colmillos afilados. Me hizo una seña para acercarme, pero el miedo me paralizó. Su voz grave y rasposa parecía brotar desde lo más profundo de la tierra. Me dijo que había sido elegido por mi fe ciega, y que su especie llevaba siglos infiltrada en la iglesia, manipulando desde dentro cada dogma, cada concilio, cada penitencia, con el fin de mantener a la humanidad atrapada en un ciclo de culpa y sufrimiento que ellos aprovechaban como alimento energético. Me entregó unos documentos antiguos, escritos en una mezcla de latín y símbolos extraños. Había cartas firmadas por papas antiguos, esquemas de rituales y dibujos de criaturas mitad humanas, mitad reptilianas. Me obligó a guardarlos, aunque cada hoja parecía quemarme la piel al tocarla. El ser me indicó que debía estudiar esos textos, he llegado el momento, decidir si revelarlos al mundo o continuar con el plan milenario que ellos habían trazado. A cambio, me prometía conocimiento e iluminación. Yo solo quería escapar, pero sabía que nadie me creería. Cuando apagó las velas, la oscuridad me envolvió como un pozo sin fondo. Logré salir tambaleándome, vomité en el suelo de piedra, y sentí que toda mi fe se había convertido en una cruel burla. Me escondí en una capilla olvidada. Cada vez que intentaba leer los documentos, las palabras parecían moverse solas, como si fueran seres vivos. Oraba sin cesar, pero cada oración se desvanecía como si Dios ya no quisiera escucharme. Fingí enfermedad para no salir de mi celda. Las voces y pasos detrás de la puerta me hacían creer que me vigilaban constantemente. Sentía que mi mente era una trampa. Una tarde, un joven monaguillo vino a traerme pan y agua. Lo rechacé con gritos, advirtiéndole que nunca regresara. Comprendí que estaba completamente solo. Empecé a leer uno de los documentos que hablaba de un concilio secreto en el siglo XIV, donde, según esos textos, los reptilianos alteraron la doctrina del pecado original para manipular emocionalmente a la gente, convirtiendo la fe en una herramienta de sumisión. Cada línea me hacía sentir como si insectos recorrieran mi espalda. Pensé en quitarme la vida. Escuché una voz extraña que me susurró al oído: elige, o serás devorado por la luz. Me acerqué a la ventana y vi mi reflejo. Parecía un cadáver, los ojos hundidos y la piel pegada por el sudor. Me senté con el crucifijo tan fuerte que mis manos sangraron. Veía figuras reptilianas entre las sombras. Ya no sabía si mi fe era real o si siempre había sido manipulado. Paseando por los jardines del Vaticano, notaba que todos me miraban. Las estatuas me parecían máscaras que ocultaban horrores. Me senté en una banca y rompí en llanto. Un cardenal anciano se acercó y me dijo suavemente: hay verdades que matan, hijo. Sentí un vacío insoportable. Decidido a destruir los papeles, encendí un fósforo, pero cada vez que lo acercaba, escuchaba un chillido horrible en mi oído que me hacía soltarlo. Me di cuenta de que ya no tenía voluntad, que era un instrumento más de algo más grande y perverso. Intenté buscar al padre Anselmo, mi guía espiritual, pero lo encontré muerto, arrodillado y con una sonrisa perturbadora. Su muerte confirmó mis peores miedos. Ya no podía confiar en nadie. Corrí con los documentos hasta las catacumbas. Quería devolvérselos a aquel ser, pero el lugar estaba vacío. Solo quedaban restos de velas y un olor nauseabundo. Rompí las hojas y las devoré una por una. Sentía que si las destruía dentro de mí, nadie más podría usarlas. Sangré por la garganta mientras tragaba tinta y papel. Exhausto, me tumbé en el suelo, escuchando un murmullo: ahora eres uno de nosotros. Una sensación ardiente recorrió mi columna. Mi piel empezó a cambiar. Imágenes de rituales, multitudes llorando, y papas inclinándose ante criaturas gigantes se grabaron en mi mente. Desperté frente al altar mayor, rodeado por monjas y guardias. Noté escamas en mis brazos. Las oculté bajo la túnica. Me habían transformado, y yo lo había permitido. Me internaron en una clínica privada, diagnosticado con psicosis. Me inyectaron sedantes y me aislaron. Ahora escribo desde una habitación blanca, vigilado día y noche. Sé que vendrán por mí. Tal vez ya estén dentro de mi mente. Solo quiero que alguien sepa que la fe, tal como nos la enseñaron, no es lo que parece. Es la herramienta más eficaz de control jamás inventada. Si alguien encuentra estas palabras, no recen por mí. Recen para no vivir lo que yo viví. Títere del Vaticano. No sé bien cómo empezar esto sin parecer un loco, pero necesito sacarlo de mi cabeza.
Anoche soñé que mi piel se desprendía como si fuera papel mojado. Pero lo más aterrador no fue el sueño, sino la carta que apareció sobre mi escritorio al despertar. Estaba escrita en un papel amarillento, con una letra elegante pero extrañamente fría. Me ordenaba presentarme en un viejo monasterio abandonado al norte de Zacatecas, sin compañía y sin dar aviso a nadie. Según el mensaje, ahí descubriría una verdad que ni mis rezos podrían purificar. Pasé mucho tiempo sentado, con el sudor corriendo por mi espalda. Soy el cardenal Ignacio Torres, tengo 67 años y más de la mitad de mi vida la he dedicado a servir a la iglesia. He recibido cartas extrañas antes, amenazas, confusión, incluso acusaciones ridículas. Pero esta era distinta. Había algo en su redacción que me heló la sangre. Me pasé la noche leyéndola una y otra vez, dudando si era una broma cruel o una trampa. Pero esa última frase, tus silencios ya no son suficientes, me dejó un vacío en el estómago. Sabía que tenía que ir. El monasterio había sido abandonado desde los años 60. Había escuchado rumores de prácticas oscuras y desapariciones allí. Me tomó 3 horas llegar por caminos polvorientos y un tramo final a pie entre hierbas secas y espinas. Mientras caminaba, recitaba oraciones mecánicamente, más para no pensar que para encontrar valor. Aunque el sol brillaba con fuerza, sentía un frío que me calaba los huesos. Al llegar, el edificio parecía un cadáver olvidado, muros cuarteados, techos vencidos, imágenes religiosas consumidas por el polvo. El silencio era tan denso que dolía. Un olor a humedad rancia y carne vieja flotaba en el aire. Caminé con precaución sobre tablones rotos, cada crucifijo destruido me parecía una burla. Y sin embargo, algo me empujaba hacia el interior. Vi una puerta de hierro al fondo, estaba entreabierta. Cuando la toqué, se abrió con un chirrido escalofriante. Dentro, en la oscuridad, distinguí una figura imponente. Me paralicé. Mis piernas no me respondían y el aire desapareció de mis pulmones. No pude gritar. Nada de lo que había aprendido en mi vida me preparó para lo que vi. Sus ojos fueron lo primero que distinguí, no eran humanos, eran charcos negros con un brillo verde, profundos y helados. Mi cuerpo ya lo sabía, no pertenecía a este mundo. Medía más de 2 metros, con una piel escamosa que parecía moverse sola. Tenía manos alargadas y uñas negras. Usaba una túnica oscura, aunque era difícil distinguir detalles en la penumbra. Intenté rezar, pero las palabras se negaban a salir. El ser dio un paso y sentí un olor extraño, mezcla de tierra húmeda y metal oxidado. Me habló, pero no con la boca, su voz resonaba en mi cabeza. Dijo que llevaba mucho tiempo esperando, que yo, con mi rango y silencio, era el eslabón final. Me temblaba el cuerpo entero. Entonces sacó un dispositivo parecido a una cruz metálica. Al encenderlo, apareció una proyección en el aire que me destruyó por dentro. Mostraba a cardenales y obispos reunidos con criaturas iguales a él, con piel escamosa y ojos negros. Uno de ellos, a quien reconocí de inmediato, estaba arrodillado frente a uno de esos seres. Se escuchaban conversaciones fragmentadas sobre manipular a las masas, usar la fe como distracción, inventar milagros y apariciones para mantener al pueblo sumiso. Los conocía a todos. Había compartido misas, cenas, conferencias con ellos. Verlos ahí me revolvió el alma. La criatura me explicó que llevaban siglos infiltrados, modificando la doctrina, inventando santos, vírgenes y milagros para desviar a los creyentes. Todo era parte de un elaborado teatro. Me sentí sucio, traicionado, insignificante. Mi fe se desmoronó en segundos. Me acerqué a la proyección, queriendo tocarla, como si pudiera borrarla. Entonces escuché mi nombre en una de las grabaciones. Me oí firmando documentos que creí inofensivos. Todo lo que había hecho, incluso sin saberlo, formaba parte del plan. Me derrumbé de rodillas, incapaz de soportar la revelación. El ser me observaba en silencio con esos ojos sin alma. Luego, con una voz más suave, casi paternal, me dijo que debía llevar esa verdad conmigo, cargarla hasta la tumba o compartirla, pero que el destino ya estaba sellado. Me entregó un maletín negro, viejo, con bisagras oxidadas. Dentro había grabaciones, documentos con sellos del Vaticano, fotografías antiguas que me revolvieron el estómago. Sentí que el maletín pesaba como una lápida. El reptiliano caminó hacia un altar improvisado hecho de huesos y piedras. Sobre él, un crucifijo roto cubierto por una sustancia viscosa. Murmuraba palabras en un idioma desconocido, cada sílaba me desgarraba la cordura. Quise rezar, pero ni eso pude.
Aquello no era una revelación, era una condena. La criatura terminó su ritual y me dijo que debía irme, que ya tenía lo necesario. No me amenazó. Solo me miró, sabiendo que no hablaría. Salí tambaleante, con el maletín apretado contra el pecho. El cielo era el mismo, pero todo se sentía falso. Cada paso de regreso era una carga. Al llegar al coche, me miré al espejo y no me reconocí. Sabía que no importaba si alguien me perseguía o no, yo ya estaba condenado. Conduje con manos temblorosas. No recuerdo haber visto autos ni personas. Solo el ruido de mis pensamientos. Cada vez que cerraba los ojos, veía el altar, los ojos del reptiliano, mi rostro en las grabaciones. Al volver a Zacatecas, no tenía a quien acudir. Me encerré en mi habitación, puse el maletín sobre la cama, lo miré como si fuera una bomba. Me arrodillé frente a la cruz, pero ya no podía rezar. Pasé días sin comer ni dormir. Cualquier ruido me sobresaltaba. Soñaba con serpientes, con vírgenes llorando sangre. Empecé a escuchar voces murmurando en ese idioma ajeno. Sentía que el maletín vibraba, como si estuviera vivo. Mientras revisaba los documentos una noche, vi más cartas firmadas por mí, más órdenes que no recordaba haber dado. Yo era parte del mecanismo, y eso me devastó. Quise destruir todo, pero el miedo me detuvo. ¿Y si eso solo empeoraba las cosas? Me sentía muerto por dentro. Pensé en escribir una confesión y enviarla a los medios, pero no tuve valor. Me quedé sentado, mirando el maletín. Sentía que me observaba. Cada segundo era una tortura. Comprendí que ya no había retorno. Una mañana desperté en el suelo. El maletín estaba abierto. Todo seguía allí. Lo miré largo rato, sabiendo que jamás podría liberarme de su contenido. Salí al patio. El cielo era azul, pero sentía que alguien me observaba. Pensé en mi madre, en mi infancia, en el primer día que sentí el llamado de Dios. Me pregunté si todo había sido una ilusión. Ya no creía en nada. Volví adentro, tomé el maletín y me senté a escribir esto. Mientras lo hago, escucho pasos fuera. No sé si son reales o imaginados. Siento que ya estoy perdido. Aunque nadie más lo sepa, yo ya no tengo alma. Cada vez que cierro los ojos, veo los suyos mirándome. Siento su mano fría en mi hombro. Pienso en todos los creyentes, en las mentiras que los mantienen arrodillados. Ya no siento culpa, solo vacío. He pensado en quemar el maletín, pero sé que no serviría. El fuego ya no puede salvarme. Esta será mi última escritura. Cuando termine, lo dejaré en la sacristía. Tal vez alguien lo encuentre. Ojalá no. Yo ya no puedo cargarlo más. Mi fe murió en ese monasterio, y con ella, todo lo que fui. No hay redención. Solo queda el eco podrido de lo que alguna vez creímos sagrado. Me persigno por costumbre, sabiendo que ya no significa nada. Y mientras termino esta línea, siento que la oscuridad me envuelve,